Hola, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, Argentina. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe viene a nosotros a través de oír la palabra de Dios. Por eso en esta hora yo quiero animarte para que puedas estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios y tu fe pueda crecer, desarrollarse y madurar y de esta manera puedas vivir una vida plena, abundante. A que vengas conmigo al libro de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Y voy a leerte los primeros 3 versículos de este capítulo. Isaías 61, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Preste mucha atención. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que en el poder de tu Espíritu Santo, la semilla lanzada hoy a cada corazón pueda traer mucho fruto. Gracias, Señor, porque tu favor está sobre nuestras vidas. Yo te ruego en el nombre de Jesús en esta hora que podamos discernir tu voluntad de una manera especial. Háblanos, Señor, háblanos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Si usted prestó atención a la palabra que acabamos de leer, se va a dar cuenta que cuando Jesús comenzó su ministerio aquí en la tierra, entra en una sinagoga y él lee los 2 primeros versículos del profeta Isaías capítulo 61. Él lee esto de una manera de describir, de explicar cuál iba a ser su misión aquí en la tierra. Isaías, el profeta Isaías, a través de este pasaje que leímos, estaba profetizando que iba a venir un Mesías, que iba a venir el ungido de Dios. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas o buenas noticias a los pobres, para sanar a los que tenían un corazón que estaba quebrantado y lastimado, para proclamar la liberación de los que estaban cautivos, para decir que iba a haber libertad para los oprimidos, etcétera, etcétera. Y todos aquellos que tenemos a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida, aquellos que un día de nuestra vida le aceptamos como el Salvador, todos nosotros debemos aprender a experimentar estas verdades. Tenemos que en realidad apropiarnos de estas bendiciones por las cuales Jesús vino aquí en la tierra y murió en la cruz del Calvario. Ahora, si usted presta atención y va un poquito más, un versículo más de estos 2 primeros que Jesús leyó allí en la sinagoga, se va a dar cuenta que el versículo 3 nos enseña que la misión de Jesús, el ministerio de Jesús, el impacto de Jesús sobre nuestras vidas es mucho más amplio y mucho más completo. Y si realmente desconocemos esto, corremos el riesgo de no poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Es como aquella persona, aquel hombre que recibe una herencia extraordinaria, pero él desconoce. Él no sabe que tiene esa herencia y está viviendo como un mendigo. Ahora, tiene la herencia, es suya, pero al desconocer que la tiene, vive como mendigo. De la misma manera, si usted desconoce las bendiciones que Dios tiene preparado para su vida, lo que Jesús está dispuesto cada día a hacer sobre su vida, si lo desconoce, no lo va a poder disfrutar, ¿verdad?
Por lo tanto, qué importante es entender que hay 3 promesas que Dios nos da a todos aquellos que en realidad tenemos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cuáles son estas 3 promesas? Y voy a ser muy concreto. La primera de ellas, Jesucristo te da corona en lugar de ceniza. Lo dice aquí el versículo 3 que lo hemos leído en la primera parte. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas. ¿Qué significará esto? ¿Cuál es el verdadero significado o el significado práctico para nuestra vida cotidiana de que Jesús, además de ser nuestro Salvador, además de perdonar nuestros pecados, además de darnos una buena noticia que todos somos iguales, el rico y el pobre, el blanco, el negro, delante de Dios somos todos iguales, además de liberarnos de la opresión, además de liberarnos por allí si estamos atados, encadenados a droga, a alcohol o a malos pensamientos, además de todo eso, ¿qué significaría que Él nos da una corona en lugar de ceniza? Se lo explico. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, la ceniza era una señal de dolor. Se usaba en los momentos de mayor amargura. Le voy a dar un ejemplo. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 13, nos relata allí la historia de 2 hermanos, Amón y Tamar. Ambos eran hijos del rey David. Pero resulta que Amón violó a su hermana Tamar y después de violarla, la echó de su casa. Y dice el versículo 19 de 2 Samuel capítulo 13, dice así, escuche, al salir, está hablando de Tamar, se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y llevándose las manos a la cabeza, se fue por el camino llorando a gritos. ¿Qué hizo Tamar cuando fue violada, cuando fue despojada, cuando le dijo que se vaya a su hermano de su casa? Lo primero que hizo, dice, se echó ceniza sobre su cabeza. Tamar había tenido una pérdida grande, había perdido su virginidad. Había sido violada por su propio hermano. Sus sueños de casarse con honra se habían evaporado, se habían consumido. Y la ceniza que ella se pone sobre la cabeza representa ¿qué? Dolor, representa tristeza, representa amargura, pérdida. Y eso es lo que representa humanamente la ceniza, que ya no hay esperanza. Cuando hay ceniza ya no hay esperanza. Ya se ha destruido aquello por el cual hemos trabajado para edificar. Es como la imagen, esa imagen de un incendio. Cuando por allí el incendio de una casa, donde el matrimonio tomado de la mano en medio del escombro, luego se agacha, agarra la ceniza y dice esto, todo terminó, todo se acabó, ya no queda absolutamente nada. Y sabe, yo creo que algunos están en esta vida sonriendo, pero dentro son un incendio apagado. Están llenos de cenizas. Caminan, trabajan, saludan, pero sienten que todo lo que construyeron terminó reducido solamente a cenizas. Hay muchos en la vida que están rodeados de cenizas. Cenizas en la vida matrimonial, cenizas en la relación con los hijos, cenizas en sus sueños que por alguna razón en un momento determinado quedaron aniquilados. Muchos están pensando que todo se terminó porque ven cenizas, un incendio que se llevó todo por delante. Y la ceniza tiene una característica. ¿Y sabe cuál es la característica? Hablan de que algo existió. Por eso hay ceniza, porque hay algo que existió. Hubo allí un matrimonio que quedó en cenizas. Hubo un sueño, hubo una empresa, hubo salud, hubo una alegría. Pero la ceniza significa, mi querido, que ya no hay nada más para hacer. ¿Y cuántas veces hemos atravesado situaciones así? Donde vemos que todo por lo cual nos esforzamos en diferentes áreas de nuestra vida, cada uno en lo suyo, ¿verdad?
lo único que vemos es que ya no hay nada más para hacer, porque ahí está la ceniza. Pero Dios tiene una costumbre muy extraña, ¿sabe? ¿Qué hacemos nosotros con la ceniza? La tiramos, pero Dios la recoge. ¿Qué hacemos con la ceniza? Vemos el final, pero Dios ve una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. El profeta Isaías aquí no dice que Dios esconde la ceniza, lo que dice es que la cambia. Lo que pasa aquí es que no significa que Dios niega el dolor que estás atravesando y la ceniza que estás viendo. No, Él lo transforma. No hace como que aquí no pasó nada, porque sí pasó en realidad, sino que hace que las cicatrices que te produjo esa situación se convierten en testimonio de que Dios sigue restaurando vidas. Por eso dice la Biblia aquí que Jesús te cambia las cenizas por corona. ¿Y qué significa corona? Corona significa poder. Corona significa autoridad. ¿Poder de qué? Poder frente a la tristeza, poder frente al dolor, poder frente a la situación que te está amargando, poder frente a la pérdida. Cuando todos piensan de que todo es escombro y no hay nada más para hacer, Jesús te da poder para vencer. Porque Él es el que te cambia, dice la Biblia. Él te cambia la ceniza por corona. ¿Usted se acuerda de la historia de José? José, que fue vendido por sus hermanos, odiado y vendido por sus hermanos, que fue esclavizado, que fue puesto en la cárcel injustamente. Cuando uno mira la vida de José así, dice, todo esto es ceniza. Está prácticamente destruido todo, pero Dios utilizó esa ceniza en un gran trono, le dio corona, pasó a ser el segundo del faraón y a partir de allí no solamente salvó a su familia, sino a miles de personas, siendo alguien que Dios puso como corona. Lo primero que usted y yo tenemos que entender es que cuando pensamos que algo ya es ceniza, que ese matrimonio es ceniza, que esa vida familiar es ceniza, que ese trabajo es ceniza, que ese sueño es ceniza, recuerde, Jesús te da corona en lugar de ceniza, poder y autoridad para continuar y vencer. Lo segundo que yo veo aquí es que Jesús dice, nos da aceite de alegría en lugar de luto. Versículo 3, la segunda parte. En otra versión dice perfume de alegría en vez de llanto. Todos conocemos lo que significa la palabra luto. Está asociado a muerte, ¿verdad? El luto está asociado a muerte. La palabra luto viene del latín luctus, que significa dolor, que significa aflicción. Y el luto es la manera de demostrar o de mostrar la pérdida de alguien o de algo importante en nuestra vida. Por ejemplo, la partida de un ser querido produce luto. El luto por la pérdida de un matrimonio, por la pérdida de un buen empleo, por la pérdida de una relación interpersonal de amistad de años que de pronto se quebró. Todas esas cosas generan luto. ¿Luto por qué? Porque hay un dolor intenso. Y cuando hay luto hay lágrimas. Pero hay lágrimas que ningún ser humano puede secar. Hay pérdidas que ningún consejo puede arreglar. Pero sabe, Jesús tiene una manera de entrar de una manera muy especial en esas vidas. Y quizás no va a cambiar las circunstancias inmediatamente, pero va a cambiar el corazón. Va a transformar tu corazón. Porque dice aquí que Jesús nos da un aceite de alegría en lugar de luto, de llanto. ¿Y qué es este aceite? ¿Qué es este perfume de alegría? Es nada más y nada menos que su presencia en medio del dolor. Su misma presencia en medio de la angustia y del luto que puedes estar viviendo. Quizás lo que perdimos no lo podamos recuperar, pero su presencia puede levantarnos y hacernos seguir hacia adelante en nuestra vida. En el libro de 2 de Samuel capítulo 12, del versículo 15 al 23,
Ahí nos narra la historia de la muerte del hijo de David y Betsabé. Ese niño estaba enfermo y David, ¿qué hizo? Que David oraba, ayunaba, clamaba a Dios por la sanidad de ese hijo, pero ese hijo murió. Ahora, ¿qué hizo David cuando el hijo murió, cuando ya estaba en pleno luto? David fue a la casa de Dios, a adorar a Dios, a fortalecer su vida, a decir en realidad, Señor, ayúdame porque debo seguir adelante. Y sabes, Dios te dice, yo sé que te dolió lo que perdiste. No sé lo que es, pero yo sé que te dolió lo que perdiste. Pero aquí estoy, dice Jesús. Estoy para reconfortarte, para consolarte, para ayudarte. Muchos años atrás yo recuerdo cuando partió a la presencia del Señor mi abuela. Mi abuela era una mujer muy buena, muy querida en el barrio, ¿no? En los tiempos donde en el barrio se conocían mucha gente y se conocían entre sí. Y cuando ella parte a la presencia del Señor, muchos vecinos vinieron. Y yo recuerdo algunas vecinas, amigas y compañeras de ella que estaban sorprendidas y en una de ellas se atrevió a preguntarme, me dice, me dice, Rubén, ustedes no tienen una angustia, dolor terrible, tristeza, no están desesperados por la muerte de tu abuela. Y yo le dije, claro que tenemos cierta tristeza, obviamente que tenemos cierta tristeza, pero estamos fortalecidos. Porque yo los veo firmes, dice, yo los veo fuertes. Sí, estamos fuertes y eso fue una oportunidad para hablar de Jesucristo, ¿verdad? Estamos fuertes porque creemos en Jesús, sabemos dónde ella está en estos momentos, en la misma presencia de Dios y tenemos el pleno gozo y el plena paz de saber que su estado es mejor que el de aquí. Claro, y esta mujer, esta amiga de mi abuela se quedó sorprendida. Porque esto es lo que Jesús hace en nuestra vida. Él te da un aceite de alegría en lugar de luto. Y lo tercero y por último, ¿qué más nos dice este pasaje? Jesús nos da un traje de fiesta en lugar de desaliento. Esto está en el versículo 3. En otra versión dice que nos da cantos de alabanza en lugar de desesperación o manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Sabe? En aquel tiempo, cuando alguien estaba angustiado, abatido, estaba desanimado, desalentado, se quitaba la ropa y se ponía una ropa de silicio. Silicio era una ropa áspera, dura, que cuando se la colocaban raspaba la piel, es decir, no era cómodo, era totalmente incómodo. Ese silicio era una ropa oscura y era hecha con piel de cabra o piel de camello. Entonces, cada vez que se colocaba alguien un silicio, estaba demostrando que estaba en un momento angustiante, en un momento difícil, un momento horrible. Era una manera de exteriorizar el dolor que tenía en su interior. Era un símbolo de una profunda tristeza y lamento. Eso era el silicio. Y yo creo que a veces nosotros mostramos un silicio con nuestra cara, con lo que nos está pasando. Y como nunca le pasó, decir, no está muy bien. Tiene una cara angustiante. La sonrisa se le borró. Está totalmente preocupado, está desalentado, está desalentada, ¿verdad? Es como si fuera en aquel tiempo la vestimenta de silicio. Demostramos que estamos en un momento de tristeza, de desaliento y angustia. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios te cambia esa vestimenta de silicio por traje de fiesta, de alegría, de gozo. Y pone un cántico nuevo en tu boca y en tu corazón. Y mira lo que dice el salmista, el Salmo 30 del 11 al 12, dice, has cambiado en danzas mis lamentos, me has quitado el cilicio y me has vestido de fiesta. Por eso, Señor y Dios, no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. ¿Usted sabía, mi querido, que Dios es tan tremendo y maravilloso que no solamente los 2 primeros versículos de Isaías 61
fueron encarnados por Jesús a nuestro favor, sino que también el versículo 3 nos habla de todo aquello que tiene poder para cambiar en nuestra vida. Él, cuando estás con ese traje de angustia y que estás exteriorizando tu dolor, tu tristeza, Él te da un traje de fiesta, de alegría. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Porque en medio del luto, Él te da aceite de alegría, su misma presencia de una manera especial. En las cenizas, cuando todo se ha destruido, Él te da corona, es decir, poder, te da autoridad. ¿Y cómo termina estos versículos? Dice, serán llamados robles de justicia. Ese que tenía cenizas, ese que se vestía de cilicio, ese que estaba en luto, ese que estaba desesperado, ese que no veía ninguna oportunidad, dice, serán llamados ¿qué? Robles de justicia. No flores de justicia, sino robles. ¿Sabe por qué? Porque las flores duran una temporada. En cambio, los robles atraviesan tormentas, se le caen muchas veces las hojas, reciben golpes, pero siempre están de pie. Y esa es la imagen de un verdadero cristiano. Quizás hoy te estás sintiendo un poco destruido en algunas áreas de tu vida, lastimado, herido en algunas áreas de tu vida. Te parás frente a una situación y decís, esto se hizo ceniza, no hay más recupero. Y Dios te dice que tu destino no es la ceniza, tu destino es ser roble de justicia. ¿Cómo no vamos a apropiarnos de estas bendiciones? ¿Cómo no vamos a decir, Señor, esto yo también lo anhelo, lo necesito, lo quiero? ¿Y sabe lo más maravilloso de todo? En que ya está a nuestra disposición. Jesús, el mismo que te salva, el mismo que te sana, el mismo que te restaura, el mismo que te cambia la vida, en los peores momentos de tu vida está contigo. Está contigo para que puedas avanzar en la vida. En los momentos de luto, su presencia es la que reconforta y te fortalece y te consuela. Cuando estás mostrando una cara de cilicio donde la situación está cada vez peor, Él te da un manto de alegría, de gozo, te pone un cántico nuevo para que puedas adorarlo. Ahora, ¿por qué hace todo esto? Termina el versículo diciendo, para mostrar su gloria. Es decir, lo que Jesús hace en tu vida refleja de tal manera la gloria de Dios que otros quedan maravillados. Y aquellos que te conocen, quizás barriendo las cenizas de tu vida matrimonial o barriendo las cenizas de tu relación familiar o barriendo las cenizas de tu trabajo, aquellos que te conocieron así, cuando te tomas posesión de lo que en realidad Jesús hace en tu vida y que te da una nueva oportunidad y que no ve una derrota sino una victoria y el Espíritu de Dios te fortalece. Cuando ven eso dicen, no puede ser, ¿qué pasó? Algo pasó. Porque yo lo conocí que estaba triste, que me mostraba una cara de concilicio. ¿Qué pasa que está tan fortalecido? ¿Qué pasa que está como un roble firme, fuerte en la vida a pesar de los golpes que ha recibido? ¿Por qué sigue tan bien? Porque Dios intervino y porque muestra su gloria. La bendición de Dios sobre tu vida manifiesta la gloria de Dios para aquellos que te rodean. Y van a querer más. Nos ponemos todos de pie.